Muy buenos días, profesora. El día de hoy vamos a dar inicio a la organización del video comentario, junto a mi equipo claramente, sobre esta guía que hemos tenido para el texto o la obra de los 10 destinos, de nada más ni nada menos que Luciano Moreno Roldán, un trujillano que ha dado a dar con una obra muy interesante que lo leímos a lo largo de todo el ciclo y bueno, ahora estaremos hablando un poquito más acerca de ello, ¿bien? ¿De qué trata más que nada un poco la obra? Es que recopila, recrea leyendas distintas en las regiones del Perú. ¿Qué es lo que más destaca en el texto? Bajo mi punto de vista es la forma en que logra entrelazar lo que vienen siendo los elementos visuales e icónicos. A esto me refiero que evoca el misterio, la intriga por querer leer esa obra, ¿no? Al momento de que se te presentan imágenes o el título llamativo y demás. ¿Qué recursos ha empleado para la obra? Utiliza recursos obviamente verbales, como el lenguaje literario, poético, simbólico, los recursos paraverbales, el uso del tamaño de letra, un tamaño de letra bastante atractivo para nosotros los jóvenes, porque si bien es cierto, hay muchos libros con el tamaño de letra más chiquito, con más información, pero no nos parece muy atractivo al momento de leer y eso nos genera un poco de aburrimiento o no nos motiva en realidad. También usa mucho el tipo de letra negrita, de vez en cuando, a veces para los personajes o para las conversaciones que hay a lo largo de las historias, ¿no? En la parte icónica, imágenes que acompañan los relatos, representando personajes o escenarios míticos. Bien, ahora en la parte de, más que nada, su organización o su delimitación. El texto está organizado en 10 partes, correspondiente a una leyenda o destino distinto. Bien, ¿qué elementos marcan los límites de cada parte? Están marcados por los títulos llamativos, básicamente nada más del nombre del ser a tratar, el ser ficticio o la leyenda, y su imagen, que representa un poco cómo es su aspecto físico de este. ¿De qué trata cada una de las partes? Básicamente van contando a lo largo de la historia, la vivencia de el surgimiento o el descubrimiento, o también podemos decirlo como una tradición que se va viviendo, por ejemplo, con las chucranas, que se ven que se han descubierto desde hace mucho tiempo, ya se saben cómo son, cómo actúan, su modus operandi, por así decirlo, para atrapar hombres y demás. O El ahogado, que cuenta la historia del niño que se ahogó por culpa de unos juegos y demás, y vivió muchos abusos, problemas familiares y demás, y terminó también acabando con la vida de su familia, pero únicamente quedándose feliz o a su costado de su padre. La jarjacha también tenemos, el muki, el velerito encantado, el duende, el muerto, el monólogo de la Uma, todos esos consisten básicamente las 10 partes de la historia. O sea, cada una va a explicar su historia, origen o lo que hacen cada uno. ¿Bien? ¿Cuál es la parte más importante? Yo considero la parte más importante la del ahogado, porque lo veo como se habla dos veces, se emplean dos historias o dos narrativas en la obra, o sea, dos destinos. La primera es cómo surge el ahogado, cómo nace, cuál es la historia detrás de ese personaje. Y la segunda va más que nada a lo que los sucesos siguientes de haber nacido ese nuevo ente. Lo que viene siendo la tragedia, un misterio profundamente, porque como un niñito que sufre tanto abuso o maltrato, llega a nacer y convertirse en ese ser que termina acabando con la vida de su familia también, ¿no? De su padre y de su madre. Bien, así que le doy paso ahora a mi compañera a dar testimonio o a comentar su siguiente parte. Muchas gracias. Pasando a los factores de la comunicación, podemos afirmar que el autor de la obra es Luciano Moreno. Las pistas más evidentes son que su nombre se encuentra en la portada del libro y en algunas páginas del contenido de las historias que se relatan. Por otro lado, identificamos que el destinatario es el público en general. Además, se detalla que incluye historias de lugares específicos de dicha región con el fin de poder conectar de manera significativa con el público que pertenece a esos lugares.
En cuanto al contexto, las historias relatadas se encuentran dentro de la región La Libertad, y aunque no se mencionan años específicos, consideramos que su principal finalidad es conservar y difundir la identidad cultural de esta región específica en las actuales generaciones. Pasando a lo que es el análisis de los recursos y lenguajes empleados, el lenguaje verbal utilizado transmite una sensación de intriga e interés que permite entablar una conexión más profunda con los relatos. Esto se logra percibir debido a la combinación de elementos míticos como un lenguaje narrativo moderno, con el uso de recursos literarios, narrativos y descriptivos, y también con las diferentes palabras utilizadas comúnmente en la región, aportando mayor autenticidad e identidad cultural. También consideramos que la organización textual, la presentación de diálogos, las tipografías y los tamaños de letras empleados en los recursos textuales para narrar los 10 cuentos del libro fueron utilizados con el propósito de lograr guiar al lector de la manera más efectiva, contribuyendo a su comprensión y a conseguir el objetivo general del libro. En el caso de los recursos icónicos, en la obra son aquellas imágenes representativas que se encuentran al inicio de cada historia, con el fin de ayudar a visualizar e imaginar a los personajes y los lugares en los que se desarrollan los hechos, haciendo que las leyendas y los cuentos sean más reales, logrando así también que los lectores pues conectemos de forma más profunda con la cultura liberteña a través de la magia de la narración. Bueno, de profesora, bueno, en esta oportunidad, me ha tocado realizar la T3 junto a mi grupo y pues mi nombre es Leonardo Fabián Castillo Madalengoitia y voy a proceder a responder mis preguntas. Y bueno, en este caso me ha tocado los indicadores 5 y 6 y bueno, empecemos. La pregunta me dice, ¿recuerdas la parte más importante del texto? ¿De qué trata? Una parte clave es el mito también. Tomando en cuenta esta parte principal, ¿qué comunica el texto? El texto que quiere decir que cada mito revela una manera de entender la vida, la muerte y la conexión entre humanos y naturaleza. Es una forma de identidad y memoria colectiva. Además, si ese es el tema, ¿cuál sería el propósito o intención comunicativa del emisor? Bueno, su intención de dar a comunicar al emisor sería revalorar la tradición oral peruana, rescatar historias que forman parte del imaginario popular y provocar reflexión sobre el destino y el paso cultural. Por ello, ¿cómo valoras o juzgas la forma como está presentada la información? De forma clara y estética. Cada destino está separado y bien diferenciado, lo que facilita la lectura. Por eso, cuál es tu apreciación sobre la forma cómo está organizado o distribuida la información? Hay un recorrido por distintas regiones y tipos de leyendas. Va desde ceros subterráneos, como el Muki, hasta divinidades creadoras como Pachacamac. Por último, ¿consideras que esta forma facilita la lectura y la comprensión? ¿Y por qué? Bueno, mi respuesta sería que sí, porque hay una estructura visual de frases destacadas, imágenes que guían la lectura y aumentan la comprensión del mensaje. O sea, la verdad que, como vuelvo a repetir, sabiendo esto nos permite, valorar e interpretar mucho mejor el mensaje. Hola, soy Sergio y me enfoco en el impacto visual del texto y en la conclusión del comentario. ¿Los recursos visuales son adecuados? Sí, los recursos visuales son muy adecuados y muy efectivos. Las ilustraciones están en armonía con el contenido verbal, ayudando a imaginar mejor los personajes, los paisajes, el tono misterioso de cada relato. Los colores, los estilos de dibujo y la diaposición de los elementos visuales refuerzan el carácter mítico y cultural de las leyendas y mitos de la obra Los Diez Destinos. ¿Qué mejoras propondrías? Una posible mejora sería incorporar mapas o esquemas que indiquen la procedencia geográfica de cada mito para fortalecer la conexión entre la historia y regional. Conclusión. Los Diez Destinos no solo es un libro de mitos o leyendas, sino que conecta con nuestras raíces entre lo real y lo fantástico. Cada relato de esta obra
nos recuerda que las tradiciones no deben perderse porque en ella vive la sabiduría de nuestros pueblos. Muchas gracias.